Yo desde pequeño leía muchísimo. Yo me acuerdo que teníamos familiares en Cañada Seca y íbamos, no todos los fines de semana, pero con bastante asiduidad, íbamos con mi familia a Cañada Seca a visitarlos. Y por ahí nos quedábamos el sábado, el domingo. Y jugaba con mis primos de mi misma edad, estoy hablando de la escuela primaria. Entonces sí, me divertía mucho con ellos, era muy divertido y llamativo andar a caballo. No sé, internarse en la finca, en la viña, correr. Para mí era muy, muy lindo eso. Pero además yo leía los libros que ellos utilizaban en las escuelas. Como eran primos de distintas edades, entonces habían libros de lectura diferentes. Y yo me ponía a leer ahí. A veces dejaba de jugar y de insertarme en el grupo y me ponía a leer, y si encontraba una revista también la leía, y si encontraba un libro que no fuese y estaba dentro de mis posibilidades de lectura o de mi alcance, también lo leía. Eso me fue pasando desde que yo tengo uso de razón, desde que me acuerdo que he aprendido a leer. Y después, como decía anteriormente, en la escuela, las docentes que veían, o los docentes que veían, que veían, digo yo, algún interés de parte mío por el tema literario, me facilitaban libros, me indicaban otros, podía sacar libros de la biblioteca escolar, digamos, llevármelos a mi casa, como cualquier otro alumno, ¿no? Y cuando ya fui un poco más grande y tuve un ingreso, y esto lo digo porque realmente es así, a veces prefería, en lugar de gastar en una salida, por ejemplo, gastarme ese dinero en un libro. Entonces, lo hacía y no me quedaba ningún, digamos así, ningún remordimiento o ninguna preocupación por no haber podido ir al cine, por ejemplo, o haber pagado una entrada de un baile, en beneficio de poder adquirir un libro. Así que bueno, fui leyendo mucho, y de esa manera creo que fui incrementando el gusto así por la literatura. ¿Qué es para vos la poesía y cómo llegaste a ella? Para mí la poesía es, dentro de la literatura, es el género privilegiado, por decirlo de alguna manera, para expresar sentimientos, emociones, asombros, no sé, pensamientos que uno manifiesta o que uno vivencia a través de un hecho, de una situación, o de observarse a sí mismo, o de observar a los demás, ¿no? Creo que es eso, digamos así, es como un ramalazo, que algo que aparece así, sin demasiada explicación, y a veces sin que uno lo espere, la mayoría de las veces sin que uno se lo proponga ni lo espere, y bueno, se vuelca al papel, y después sí, hay que corregir mucho. Es mi pensamiento, no sé si todos estarán de acuerdo o no en eso, pero yo creo que eso que brota en un primer momento es algo a pulir, digamos, a futuro, para llegar a expresar condensadamente una idea que de alguna manera impacte en el lector. Y yo llegué a la poesía
tiene que ver con esto que había contado anteriormente, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en la escuela primaria, en la Escuela Nacional número 36, porque en ese momento estaba la división de escuelas provinciales y escuelas nacionales, y la Escuela Nacional número 36 ubicada en Pueblo Diamante, y tenía una maestra en tercer grado que se llamaba Adelita del Carmen, o Adela del Carmen Poblet, una maestra muy conocida en San Rafael, ya no vive, pero... Y ella había sido alumna de Alfredo Bufano. Y entonces comenzó a darnos los poemas de Bufano que ella seguramente consideraba adecuados a esta edad. Un tercer grado que hoy sería un cuarto grado en realidad, porque entonces había primero, superior, segundo, tercero. Y nos dio Creciente. El poema, en una oportunidad, nos hizo trabajar sobre el poema Creciente de Alfredo Bufano. Una creciente que habla específicamente del río Diamante. Y entonces el poder aunar, digamos así, la visión del autor, que yo hasta ese momento no lo conocía, o si lo había escuchado, para mí no había tenido demasiada importancia, pero el poder aunar la imagen poética, literaria del poema, con las imágenes que yo tenía del río Diamante, para mí fue como un descubrimiento y una cosa muy impactante. Y el trabajo que ella nos dio tuvo que ver con recrear ese poema hablando también de una creciente en un río local. Y entonces a mí se me ocurrió hablar del río Atuel. Bueno, visto desde hoy, desde la perspectiva, me parece que aquello fue como un plagio, digamos así, y lo reconozco, es decir, un niño de tercer grado que se ve obligado a reescribir algo, pero bueno, tuvo mucha importancia eso, y entonces apareció ahí en mí el deseo de seguir leyéndolo a Bufano. Así que no se tenía en ese momento no teníamos la posibilidad de hoy de que Bufano, si se quiere, uno tiene información en las redes y demás, y en aquel momento esto no existía. Había que ir a una biblioteca, pedir sus libros, llevárselo a la casa, y entonces así empecé a leer. Y después, bueno, ya fui leyendo otros escritores a medida que fui creciendo, y de esa manera. ¿Qué estímulo es más importante para la creación literaria? ¿La experiencia cultural o cotidiana? En mi caso concreto, para mí es más importante la experiencia cotidiana, la experiencia diaria, ¿no? La experiencia de vida que uno puede tener. Lo cultural, lo específicamente literario tiene importancia, es decir, conocer la metáfora, conocer la anáfora y todos los demás, digamos así, figuras literarias, es importante. Pero si uno conoce eso y no se siente asombrado, no se siente impactado por la naturaleza o por un hecho X o por lo que le pasa o le sucede al otro o a uno mismo, me parece que lo otro, sí, que la formación, lo académico queda en eso, ¿no? Creo que el vivir es como que tiene mayor peso al momento de volcarlo después al papel. En ese caso, ¿la poesía nace a través de una vivencia o es algo imaginado? No, creo que a través de una vivencia, pero una vivencia que a veces no es inmediata, es decir, no estoy frente a un hecho que me impacte y de inmediato lo vuelco. O sí, puede ser que ocurra, o puede ser que ese hecho que me impactó en un determinado momento quedó ahí, sedimentó en la conciencia, en el cerebro, en donde cada uno sabrá, y renació en otro determinado momento, y entonces ahí me impulsó, digamos así, para volcarlo al papel, y al volcarlo ahí en ese interín, en ese tiempo que ha transcurrido entre una cosa y la otra, es como que uno le va dando forma también, mentalmente.